Hola, ¿qué tal amigos de este canal? Bueno, yo soy Miguel de Caro. Hoy me voy a referir al estudio de los arpegios. Puedo decir que es inevitable estudiar arpegios y estudiar escalas. Yo sé que es muy trabajoso y a veces los alumnos o los que quieren aprender saxo les parece que es algo que no tiene una utilidad, digamos, que les pueda servir para tocar melodías. Pero la práctica realmente en un instrumento, es decir, para ejercer una buena digitación y una buena técnica, es digamos, necesario e imprescindible estudiar arpegios y escalas. En este caso me voy a referir a cómo estudiar los arpegios. Tenemos que tomar una nota que llamaremos nota raíz, y la nota raíz será cualquiera de la cual nosotros querramos salir para formar un arpegio. Por ejemplo, si tomamos la nota Do y buscamos la tercera, o sea, en el orden de la escala, la tercera nota sería Mi. Do, Re es la segunda, Mi es la tercera. Entonces tenemos que buscar primera, tercera, quinta, y la cuarta nota será la séptima. O sea, primera, segunda no tocamos, tocamos tercera, no tocamos la cuarta, tocamos la quinta, no tocamos la sexta y tocamos la séptima. O sea, Do, Mi, Sol y Si. La nota Si estará a medio tono de la nota 8, o sea, la que le sigue es Do, porque Si y Do están a medio tono. Entonces, buscamos comenzar el arpegio, y para hacerlo más cómodo de entrada y en principio, busquémoslo desde el segundo registro, o sea, de la nota Do del medio, para no ir tan abajo, tan al Do grave. Este sería el Do grave. Entonces hacemos Do del medio, Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do. Una vez que tenemos memorizado Do, Mi, Sol, Si, Sol, Mi, Do, es decir, subiendo, ascendiendo y descendiendo, buscaremos llegar hasta la nota más grave. O sea, partimos del medio, medio, Mi, del segundo registro, vamos ya casi para el tercer registro, hacemos Sol, Si y descendemos, Sol, Mi, Do, Sol, Mi, Do grave. Esto para hacerlo de una forma cómoda, porque también podemos hacerlo en primer registro, segundo registro y tercer registro, o sea, llegar hasta la nota Mi de arriba de todo, del agudo. Entonces podríamos hacer ese sería el Mi agudo, y descendemos Do, Si, Sol, Mi, Do, Si, Sol, Mi, Do, ¿no? También, si queremos, le podemos agregar el Si más grave, o sea, descendemos del Mi y hacemos hasta el Si grave, o sea, la tonalidad más grave del primer registro. Esto es inevitable hacerlo en todos los arpegios, o sea, comenzamos por el arpegio de Do, pero luego podemos hacerlo por el de Do sostenido o Re bemol,
el de re mayor, el de mi bemol, el de mi mayor, el de fa mayor, el fa sostenido mayor, sol mayor, la bemol mayor, la mayor, si bemol mayor, si natural mayor. Ese sería el último, digamos, donde completaríamos los 12 arpegios mayores. Después tendríamos que trabajar los arpegios menores, porque más adelante, cuando querramos improvisar, vamos a tener, y esto hay que prestar mucha atención, que mezclar estos arpegios, porque no siempre estaremos tocando cuatriadas de arpegios, digamos, dentro de la tonalidad, sino a veces utilizaremos los arpegios como acordes sustitutos. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a tocar todos los arpegios para poder usar varias tonalidades a veces dentro del mismo tema. Pero esto es para un momento, digamos, ya de música un poco más avanzada y quizás una armonía más contemporánea. En este caso, para hacerlo tonalmente, es inevitable tocar todos los arpegios, tanto sean arpegios mayores como arpegios menores. No se puede prescindir de esto si se quiere tocar con buena técnica y ser un buen saxofonista. Ahora, según las expectativas que uno tenga con el instrumento, si uno quiere tocar temitas y más o menos entretenerse sacando un sonido y haciendo algunas cosas para entretener a la familia, bueno, eso es otro tema, digamos. Para eso tendrá que leer los temas o tratar de sacarlos de oído. Con respecto al oído, le puedo decir que todos tenemos orejas y escuchamos. Eso no es suficiente como para decir yo tengo oído musical. Una cosa es tener oído musical y otra cosa es tener oído para oír, para escuchar. Es decir, eso es otra posibilidad. Hay gente que tiene oído musical y por lo pronto puede más o menos acercarse a lo que realmente sería una melodía que ha escuchado y le suena, digamos, musicalmente. Ahora, vuelvo a repetir, para una buena técnica, para un buen conocimiento, digamos, para poder improvisar y poder crear cosas en el instrumento, es inevitable pasar por los arpegios. Más adelante, digamos, vendrán las escalas. No le digo en este momento que hagan arpegio y escala al mismo tiempo, porque todo lo que se aprende debe hacerse de una cosa por vez. No es bueno tratar de acaparar todos los conocimientos, porque el que salpica por todos lados no aprende ninguna cosa bien. Por otro lado, si van a hacer un arpegio, sea cual fuere el arpegio, de la escala que fuere, siempre trabajen en forma muy lenta. No es bueno correr. Recuerden siempre este dicho: el que toca más lento puede tocar más rápido. Más rápido en cuestión, digamos, de digitación y más rápido en el tiempo que va a necesitar para aprendizaje. Es preferible tocar un arpegio muy lentamente durante 20 minutos que tratar de hacerlo a los tropiezos durante horas y horas y horas y acumular una cantidad de errores que después poderlos rectificar, digamos, poderlos hacer bien, no va a llevar mucho tiempo más. Es decir, un error que se acumula, después pasarlo en limpio, cuesta mucho más que lo mal aprendido que estuvo en su momento. Bueno, esto se trató entonces de cómo estudiar los arpegios, cómo trabajarlos, cómo lograr un buen sonido, porque aparte también, hablando de sonido, el arpegio, como las escalas, le va a dar en este instrumento una afinación más aproximada. El instrumento mismo no es de una afinación, digamos, muy justa. Uno lo va afinando con el estudio, con la técnica y también un poco con el oído, acostumbrándose a lo que suena cada nota. Porque cuando uno toque, va a tener que más o menos tener en su cabeza
la melodía que va a tocar, cuál es el sonido de la nota que va a ejecutar. El saxo no sabe cuál es la nota que usted quiere tocar. El saxo no tiene nota, tiene platillos y agujeros que están aproximados, digamos, a las notas reales. Pero es necesario, tocándolo bien y haciendo una buena técnica, que también su oído se vaya acostumbrando al sonido de las notas. Bueno, les deseo mucha suerte y nos vemos en el próximo video que estaré grabando para ustedes. Espero que esto les sea de mucha utilidad. Cualquier cosa y por clases, comuníquense a migueldecaro@gmail.com y estaremos combinando por clases, tanto en videoconferencia como en clases grabadas en DVD, que les acercaré también con PDF, digamos, que yo he creado para poder estudiar más cómodamente este instrumento tan lindo, digamos, y que tantas satisfacciones le puede brindar a ustedes y a su familia. Bueno, hasta pronto.